Origen de la Escuela Nacional Preparatoria. Las 6 balas del pelotón de fusilamiento que penetraron en el cuerpo del emperador Maximiliano el 19 de junio de 1867 no solo terminaron con su vida, sino también con el segundo intento de monarquía en México. Con este hecho el gobierno republicano, que Benito Juárez encabezaba, se erguía victorioso, pero el olor a pólvora inundaba aún el aire y se percibía el resentimiento de los vencidos que amenazaba al país con una lucha de dimensiones criminales. Era esta sensación de incertidumbre lo que proponía cicatrizar las heridas lo antes posible, pero ¿cómo conciliar a grupos cuya ideología parecía tan opuesta? Y, más importante aún, ¿quién llevaría a cabo dicha tarea? Fue el 16 de septiembre de 1867 cuando el doctor Gavino Barreda daba respuesta a estas interrogantes, cuando en su discurso conmemorativo del inicio de la lucha por nuestra independencia, invitaba al país al orden que se encuentra en el positivismo, sistema filosófico francés propuesto por Auguste Comte. Dicha propuesta fue prontamente adoptada por la clase alta, con lo que pensaba retener en sus manos el poder que los beneficiaba. El lema fue amor, orden y progreso, con lo que se señalaban los principios a cultivar para conseguir un bien común. En México, el lema fue modificado por libertad, orden y progreso, donde la libertad fue utilizada por el sector de la burguesía de acuerdo a sus intereses, pues una vez que la clase alta se fortalecía, la libertad se desvanecía y si en algún momento apareció de nuevo, fue solo para señalar su carácter destructivo, ya que la libertad en boca de la oposición era sinónimo de libertinaje. Al orden se le consideraba indispensable para conseguir el progreso tan anhelado, pero para ello era necesario uniformar el pensamiento de la sociedad, edificarlo sobre hechos comprobados, verificables en cualquier circunstancia y condiciones. De esta manera, no habría diferencias de opinión ni motivos de lucha. De esta forma, la ciencia proporcionaba estas verdades absolutas y la educación era la vía para difundirlas. Es así como los liberales vieron en el positivismo la doctrina perfecta para sustentar su permanencia en el poder. Se pretendió hacer del positivismo él quien ejerciera la influencia moral sobre la conciencia del pueblo. Con esta filosofía, los liberales tendrían el poder de la sumisión del pueblo ante el conformismo del nuevo sistema establecido, y con esto se pagaba cualquier pretensión revolucionaria que afectara sus fines. De esta forma, se realizaron modificaciones a la enseñanza plasmada en la Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal, expedida por Juárez el 2 de diciembre de 1867, en cuyo contenido queda formalmente establecida la Escuela Nacional Preparatoria. El primer intento por establecer un sistema educativo nacional fue realizado en 1823 por el Supremo Poder Ejecutivo del México Independiente, pero no tuvo éxito. Intentos posteriores se suscitaron en 1826, durante el gobierno federal de Guadalupe Victoria, en 1832, bajo la presidencia de Anastasio Bustamante, la reforma educativa de 1833, con rasgos liberales, el Plan Baranda en 1843 y las reformas de 1854 y 1861 netamente liberales. La primera mención al establecimiento de una escuela secundaria o preparatoria se realizó en el Plan de 1823, que tenía similitud con el que presentó el Comité de Instrucción Pública de las Cortes de Cádiz en 1820. A partir de este momento, los proyectos educativos siguieron esta misma estructura con algunas modificaciones menores. De hecho, en las reformas de 1833, los estudios preparatorios se incluyeron en el ramo de educación superior y por primera vez se estableció la posibilidad de crear un colegio diseñado exclusivamente a este nivel de enseñanza en el antiguo Hospital de Jesús. Aunque el plan fue derogado al año siguiente, la idea fue retomada en 1843 en el llamado Plan Baranda, mientras Sebastián Lerdo de Tejada fungía como rector en el año de 1852 a 1863. De esta manera, coexistieron en el antiguo Colegio de San Ildefonso los estudios preparatorios, los cursos de jurisprudencia y la carrera de ciencias eclesiásticas. Durante este periodo, en 1854, se decretó que la preparatoria tendría 2 ciclos, cada uno con duración de 3 años. El primero de estos ciclos, llamado de Latinidad y Humanidades, comprendía estudios de gramática latina y castellana, historia sagrada, profana, universal y de México, así como también estudios de literatura. El segundo ciclo, llamado de Ciencias, comprendía estudios de lógica, metafísica, psicología, religión, moral, matemáticas, física, química, cosmografía, geografía, el inglés y francés.
Con la ley orgánica, en diciembre de ese año, se declara que la educación debe ser gratuita y obligatoria, sobre todo el aprendizaje de las primeras letras, queda bajo responsabilidad del Estado, por lo que se vuelve laica y deja de ser dogmática. Se hace mención a los estudios secundarios para varones y señoritas, la escuela normal y la enseñanza superior. Se pretendía que la educación fuese nacionalista y homogénea. Sin embargo, la educación del indígena no se pudo integrar a las escuelas comunes, porque no hablaban español, y era difícil encontrar con quién aprenderlo, así que se continuó la brecha cultural entre el indígena y el México de habla hispana. A pesar de los problemas de estructura y de opiniones encontradas, el 18 de enero de 1868 se inaugura la Escuela Nacional Preparatoria, abriendo sus puertas el 1 de febrero y dando inicio a sus cursos el 3 de febrero. Desde entonces, su enseñanza gratuita ha hecho posible que jóvenes estudiantes con limitantes económicas hayan podido aspirar a capacitación profesional. La preparatoria inició con una plantilla de 20 profesores y una matrícula de 900 alumnos, 200 de los cuales eran internos. La dirección del plantel quedó a cargo del ilustre doctor Gabino Barreda, puesto que ocupó durante 10 años. Para la Escuela Nacional Preparatoria, la ley orgánica señalaba con precisión las asignaturas que debían cursarse. En total eran 34 divididas en 9 áreas, que debían cursarse en 5 ciclos anuales. Entre los principales objetivos de la preparatoria estaba suprimir la enseñanza religiosa y basarla en conocimientos científicos, con lo que se pretendía una educación general y uniforme. El modelo de educación positivista que sugería Comte no contemplaba la materia de sociología, siendo que ésta es esencial para la filosofía de la física social. Una de las posibles causas de su ausencia era la falta de profesores capacitados para impartirla. En cambio, estaba incluida la materia metafísica, que Comte descartaba. Su incursión en el plan de estudios fue, tal vez, una concesión política al clero y a los grupos liberales tradicionales con el objeto de afianzar la paz. El presidente Juárez expide el 24 de enero de 1868 el reglamento de ingreso a la escuela preparatoria, donde se especificaba lo relacionado a las inscripciones, exámenes, premios, el libro de texto, en el cual se recomendaba emplear un autor nacional, entre otras cosas. Para ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, el joven debía poseer una edad entre los 12 y 17 años, así como presentar el certificado de un profesor de primeras letras, en el que constatara que el aspirante poseía conocimientos básicos de la lengua castellana, tanto en lectura, escritura y gramática, matemáticas como la aritmética, tener nociones de derecho constitucional, geografía e historia, así como moral y urbanidad. En caso de que el joven no pudiera avalar sus conocimientos de esta forma, debía someterse a un examen de estas materias. Esta publicación causó incertidumbre en los alumnos, esto por algunas contradicciones que había entre el reglamento de ingreso y la ley orgánica en cuanto a las materias a cursar. Por esta razón, el doctor Barreda elaboró posteriormente su propia lista de materias, que fue la que prevaleció. También había inseguridad entre los alumnos por el hecho de que la ley y el reglamento se habían expedido con carácter de provisional, con lo que deducían que la prepa también lo era. Por esta idea se propició una falta de compromiso e irregularidad en la asistencia de los alumnos, así como el ausentismo por parte de algunos profesores. También hubo algunos problemas entre los estudiantes, pues tuvieron que aprender a coexistir alumnos internos con externos, con obligaciones diferentes y sin un reglamento. En ocasiones surgieron peleas entre alumnos que antes habían sido rivales en otros colegios, con lo que era difícil mantener el orden. La cúspide del plan de estudios preparatorianos estuvo destinada a la lógica, la cual fue el centro de constantes disputas ideológicas. La escuela era conocida como Escuela Preparatoria, aunque muy pronto se le llamó Escuela Nacional Preparatoria, debido al hecho de pertenecer al grupo de escuelas nacionales como la de Medicina, Ingeniería y Bellas Artes, que aparecían en la Ley Orgánica del 2 de diciembre, y al hecho de que gracias a la labor del doctor Gabino Barreda, logró que el proyecto que originalmente era para el Distrito Federal fuera tomando como modelo para las escuelas de los estados. Cuando la preparatoria se instaló en el antiguo colegio jesuita de San Ildefonso, heredó su patrimonio compuesto de fincas y capitales, los cuales no proporcionaron el dinero suficiente para regular sus gastos, debido a las pérdidas ocasionadas por las constantes guerrillas. Sin embargo, la buena administración de Barreda permitió atenuar estas carencias. Durante los primeros años se careció de gabinetes de física, química e historia natural.
Por esta razón, los alumnos debieron acudir a los gabinetes de la Escuela de Medicina. No fue sino hasta 1871 cuando se contaron con gabinetes propios. La biblioteca fue otra carencia que los alumnos debieron sufrir. Había deficiencias en las aulas y en los dormitorios. La incertidumbre de los alumnos respecto al carácter provisional de la preparatoria desapareció en 1869, cuando surgió la nueva legislación, la cual modificaba las contradicciones y errores de la ley del 2 de diciembre de 1867 en forma definitiva, y entra en vigor con la apertura de los cursos en 1870. Para este periodo se podía adquirir una idea superior, completa y bien organizada de la preparatoria con finalidad propia, y no solo como preparación de estudios posteriores. La Escuela Nacional Preparatoria permaneció en el Colegio de San Ildefonso hasta 1982, cuando emigra a sus nuevas instalaciones en Xochimilco, lo que hoy es la Preparatoria número 1. Pronto ocurrieron algunos ajustes al plan de estudios, e importantes liberales como Guillermo Prieto vieron perjudicial la ley del 2 de diciembre para la educación. Así, el 13 de enero de 1869 se facultó al presidente de la República para realizar cambios a la ley del 2 de diciembre, y para el 15 de mayo se expidió la nueva Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, en el cual se fijaron en 5 años el tiempo de duración de los estudios en la preparatoria. Si bien es cierto que se produjeron algunas modificaciones, se mantuvo el enfoque positivista. Las reformas no bastaron, y nuevamente se escucharon voces clamando la inutilidad de algunos estudios. El enciclopedismo nefasto para la educación proporcionaba estudios de muy poca utilidad en el ejercicio de algunas profesiones como botánica y zoología. Como todo principio, tuvo sus grandes retos y obstáculos, los cuales nunca fueron impedimento para el entusiasta fundador, quien siempre siguió forjando el espíritu preparatoriano, quien consideró a la educación como el único camino seguro, aunque lento, de poner remedio a los males que aquejaban a la sociedad de entonces, quien sembró las raíces de lo que hoy es la Escuela Nacional Preparatoria, una institución con gran tradición en México, cuyo modelo educativo lo acompañó bajo sus convicciones, sin importar opinión, dogma político o religioso, sin el miedo de ver contradicha por los hechos. Esta aventura, el deseo único de formar hombres libres en búsqueda de hallar solo la verdad.